Muy buenas noches, Ángel, profe. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en esta noche. La noche de hoy vamos a conversar un poquitito sobre un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el concepto de termorregulación o regulación térmica. Eh, a veces esto suena un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, puede ser un concepto que nos puede ayudar muchísimo a la mejoría sobre todo de la hidratación y está muy relacionado con temas de hidratación. Vamos primero a explicar un poquitito lo que es la termorregulación o cómo funciona este concepto de termorregulación a nivel del organismo. Nosotros tenemos un centro en el cerebro que regula la temperatura corporal. Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, empezamos a tener un aumento de la temperatura. Esto inicia de manera progresiva con el calentamiento y luego llega a un punto crucial de elevación de temperatura durante el proceso. Cuando esta temperatura se empieza a elevar, empezamos a tener el funcionamiento o entra en función el sistema de enfriamiento corporal, que es el que está relacionado directamente con la tasa de sudación y las glándulas que se encargan de enviar esa tasa de sudación o ese nivel elevado de sudación a nuestro cuerpo para que pueda ser enfriado. Entonces, ¿qué es exactamente la regulación térmica? La regulación térmica la vamos a entender como aquel mecanismo que tiene el sistema, el cuerpo humano, para poder contrarrestar las altas temperaturas y mantener el cuerpo en un funcionamiento óptimo sin riesgo de que llegue a un shock térmico. Entonces, la regulación térmica nos puede ayudar a nosotros a mantener el estado de funcionamiento del cuerpo de manera regulada durante todo el proceso de la competencia. Es importante tener en consideración que cuando nosotros estamos compitiendo, las masas de aire que circundan al cuerpo durante el desplazamiento generan un sistema de enfriamiento, digámoslo, de manera natural, que va a ser un sistema de enfriamiento que vamos a conocer como convección. Esa convección se va a producir cuando el aire empieza a rodear nuestro cuerpo, el aire, las masas de aire frío, y empiezan a hacer que las ondas de calor se disipen. De esta manera, entonces, nuestro cuerpo puede generar un sistema de enfriamiento durante el proceso de la competición. Ahora bien, el problema se genera, digamos, cuando no tenemos un sistema de enfriamiento adecuado o no tenemos una colaboración para que nuestro cuerpo pueda tener una regulación térmica de mejor calidad o de mejor nivel. Normalmente en las carreras nosotros hemos visto la gente que, por ejemplo, utiliza bolsitas de agua, se las coloca en la cabeza y echan agua en su cabeza. Bueno, pues eso es un sistema de enfriamiento, es un sistema de termorregulación o de colaboración al sistema de regulación térmica que tiene el cuerpo de manera natural. ¿Es funcional echarse bolsas de agua en la cabeza? Pues sí, claro, porque nos ayuda a bajar la temperatura corporal si esta está demasiado alta. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta si la temperatura es muy alta? Eh, Normalmente vamos a tener sensaciones y rasgos físicos que nos pueden mostrar si esa temperatura está muy elevada. Por ejemplo, podemos ver vasodilataciones en las mejillas, que es cuando se ponen como de un color rojo intenso, dependiendo de la pigmentación de la piel, así se puede ser más visible eh, esta, esta, este signo que estamos hablando de elevación de temperatura. Y por supuesto, pues el signo más visible que siempre hemos notado nosotros es la cantidad de sudor que nuestro cuerpo empieza a emanar, ¿verdad? Esto es un signo de que la temperatura está muy alta. También podemos notar en algunos casos cuando el contexto externo es muy frío, que existe una especie como de vapor que sale del cuerpo y ese también es un sistema para la pérdida del calor. Entonces, con estos signos nosotros podríamos darnos cuenta a simple vista si nuestra temperatura corporal estuviera muy alta, ¿verdad? Idealmente debemos de tener una temperatura, y no vamos a entrar, digamos, en detalles muy técnicos porque tampoco son prácticos. Tendríamos que estar viendo la temperatura de manera constante y esto se vuelve un poco complejo a la hora de realizar las competencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a regular la temperatura de manera habitual durante el transcurso de la competencia. Cada vez que nosotros estamos realizando una hidratación, normalmente los puestos de asistencia se ubican cada 2 kilómetros, podríamos estar haciendo un poquito de regulación térmica con el agua para poder hacer que la temperatura esté controlada, de manera que no vayamos a tener riesgos de golpe de calor.
Es muy importante tomar en consideración también que el entorno puede modificar significativamente las condiciones de regulación térmica o disipación de calor que puede tener el organismo. Evidentemente no es lo mismo correr en una zona caliente, por ejemplo como Punta Arenas o Guanacaste, Limón, que correr en zonas de muchísima menor temperatura promedio. Por ejemplo, podríamos hablar del caso de Cartago, por excelencia es uno de los lugares más fríos, el área de la zona de Coronado, por ejemplo, que son lugares del área central en donde podríamos encontrar temperaturas significativamente más bajas que las del promedio. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que la regulación de la temperatura en zonas más frías podría ser un tema un poco más práctico, menos necesario si se quiere, porque nos va a colaborar ya de por sí con la regulación de nuestra temperatura. En algunos casos, a veces hay una ligera llovizna que puede caer durante el periodo tanto de entrenamiento como en el periodo de competición. Esta llovizna también nos ayuda a regular la temperatura. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tampoco podemos estar en una condición demasiado fría o exponiéndonos a hacer reducciones muy importantes de la temperatura corporal, porque nuestro cuerpo va a tener un funcionamiento óptimo en una temperatura que está un poquito más arriba de lo que normalmente manejamos. De manera en tal que si nosotros tenemos un problema con la reducción de la temperatura o existe un clima muy frío y tras de eso hacemos un uso del agua, por ejemplo, para bajar la temperatura, pues esta va a bajar todavía más. Y no sería conveniente pues tener nuestro cuerpo en un estado tan frío para poder funcionar de manera correcta. Otra de las repercusiones también que nosotros podemos tomar en consideración a la hora de hablar de termorregulación es que al hacer una reducción de la temperatura corporal por esfuerzo, nuestro cuerpo va a tener una menor necesidad de utilizar líquido para poder enfriarse. De esa manera entonces, si nosotros queremos mantener un esfuerzo sostenido de buena calidad durante la competencia y esta se está dando en condiciones climáticas bastante adversas, la reducción de la temperatura va a hacer que nuestro cuerpo tenga tasas de sudación inferiores y por lo tanto tengamos una pérdida de líquido por este concepto mucho menor. Y evidentemente pues va a tener también una reducción en la pérdida de sales minerales y electrolitos que se pueden estar dando durante el esfuerzo. Esto nos va a ayudar entonces a tener una mejor capacidad de hidratación durante el proceso de la competencia, ya que no va a haber una pérdida masiva de líquido. Importante también tomar en consideración que esta pérdida masiva de líquidos va a repercutir también en la reducción de algunos, como lo conocemos comúnmente como los calambres en las piernas, y nos va a ayudar también a tener un mayor y mejor desempeño muscular durante el transcurso de la prueba. Es importante que todas las fases de la hidratación estén contempladas dentro del proceso, porque así como el cuerpo pierde líquido en el proceso de termorregulación, así también nosotros tenemos que estar haciendo que se ingrese líquido al cuerpo. Hay que recordar que esta agua que nosotros estamos utilizando en nuestro cuerpo para poder generar estos procesos fisiológicos tiene que provenir de alguna fuente. Y evidentemente esta fuente deberá ser una fuente externa de hidratación. Por lo tanto, mantener una ingesta de líquido durante la competencia, mantener una reducción de temperatura habitual o constante dependiendo de las condiciones climáticas, se convierte entonces en un requerimiento para que nuestro desempeño en las competiciones sea de muchísima mejor calidad. Nosotros siempre tratamos de mantener algunos datos a mano, pues para hacer las competencias un poco más seguras, y es el tema de la valoración de la temperatura ambiente, la sensación térmica, que también es algo distinto a la temperatura en la que va a estar el ambiente, y también la humedad relativa. Es importante que la humedad relativa del lugar donde se va a hacer la competición ojalá no superara el 80%. En Costa Rica es difícil, porque nosotros tenemos un país que tiene temperaturas pues bastante altas y niveles de humedad relativa también bastante altos. Lo que tenemos que tratar de evitar es que vaya a haber un cruce de estas dos variables, en donde por ejemplo se pueda tener una temperatura ambiente o una sensación térmica de 27 o 28 grados y un nivel de humedad relativa del 80%. Porque en esas condiciones la probabilidad de sufrir un golpe de calor es muchísimo más alto. De manera
tal entonces que lo ideal sería controlar estas dos variables o por lo menos saber cómo van a estar estas variables en el momento del entrenamiento de la competencia, pues para tomar todas las previsiones correspondientes para poderlo también incluir dentro del plan de carrera que ustedes van a realizar. Entonces, en resumen, recordar que no solo salimos a correr, sino que también tenemos que mantener estos protocolos de funcionamiento durante el entrenamiento y la competición para que podamos tener una menor deshidratación y de esta forma, a través de la termorregulación, tanto natural del cuerpo como la que podemos suministrar de manera asistida, podamos tener la mano para tener un mejor desempeño. Bueno, este sería el consejo de esta semana y espero pues que lo puedan implementar durante el transcurso de sus entrenamientos en lo que viene de la semana. Muchísimas gracias.